Hoy vamos a explorar y a provocar. Es decir, somos capaces de alguna manera, de alguna forma, con algún procedimiento mágico, de crear 1 millón de fuentes de trabajo digno. ¿Somos o no somos capaces? No, no somos capaces, no hay absolutamente una sola idea vertida en los últimos 50 años que puedan delirar con eso. Entonces, ¿es imposible? No, o sea, cerramos la cortina y dijimos, bueno, vamos a resignarnos con la pobreza y la marginación y todo lo que se ha relatado desde todos los puntos de vista a favor y en contra. Y ya está. Nos resignamos a ser un montón de marginados para siempre. O generamos una expectativa, profundizamos el tema en serio, convocamos a las mentes más brillantes y les sugerimos ideas para que las desarrollen. ¿Qué hacemos? Me pedís medalla, me pedís diploma, me pedís estudios de posgrado, me pedís Harvard, me pedís Yale, me pedís escuelas de negocios del Stanford. No tengo, no, la verdad que no tengo. No tengo porque todas esas escuelas no han producido el cambio que el mundo en crecimiento demográfico demanda todos los días. Ellos han desarrollado planes de negocio para mejorar la vida y las instituciones millonarias, para generar grandes riquezas, pero no tienen una sola puta idea para ver cómo resolver el problema de la pobreza y la marginación social y la miseria en el mundo. Si ellos no lo tienen, imagínate, si ellos, que son el sumum de la sabiduría, en nuestros tiempos, por supuesto, no la tienen, nosotros que somos unos perejiles, ¿la vamos a tener? Es un desafío, ¿no es cierto? Lo vamos a asumir. Total, nosotros no perdemos nada. Nosotros vamos a hablar con la propiedad que nos da esa autoridad de estar en la marginación. Y entonces de ahí vamos a partir. O sea, nosotros sabemos mucho más de pobreza, nosotros, que todas esas universidades que son la luz del siglo XX y del XXI, sobre todo el XXI. A ver si ese desafío, ¿en qué lugar nos deja cuando terminemos este video? Cualquiera no está paradeando el resultado. Vamos a hacer un papelón. ¿Cómo nosotros vamos a sugerir alguna idea que pueda ser revolucionaria o que pueda ser realmente eficiente para resolver un problema que no lo han podido resolver las mentes más brillantes del mundo? Claro, entonces uno dice, bueno, y no habrá capacidad en ningún otro lado. Y no hay, porque, por ejemplo, nosotros pudiéramos dirigir la mentalidad nosotros a los políticos, porque son los que están en el quehacer, o sea, son los que están llenos de promesas en sus bocas y en sus expresiones en cuanta reunión sea propicia para hablar, que ellos traen la solución para resolver los problemas de la pobreza. Y entonces vos le decís, bueno, muy bien, le preguntás, porque vos le preguntás, o si no le preguntás, los observás, que es una manera de preguntar, y no tienen ni siquiera una remota idea, ni saber por dónde pueden empezar. O sea, hay un problema enorme. La estructura mental de los negocios está anclada en nuestro continente de Sudamérica en el siglo XIX. El trabajo de la tierra, o sea, el fisiócrata, el trabajo de la tierra, el trabajo, vivir del producto del que produce la riqueza de lo que se siembra, lo que se cosecha, elaborar con esa materia prima en manera primaria, con las manos, transformar, poner algunas máquinas
y gente que maneje esas máquinas. O sea, tipos que limpian, que barren, otros que pintan, otros que engrasan, otros que atienden las tejedoras, otros que tienen que degüellan los animales, otros que los cuerean, otros que curten los cueros, otros que sí, siembran almácigos, otros que plantan bosques, pero es acotado en el siglo XIX todo el proyecto. Pero esa gente, en todos sus análisis y en todos sus proyectos, parten de que el mundo en ese tiempo tenía 2.000, 2.500 millones de habitantes. Y hoy son casi 8.000 millones de habitantes. Entonces, ellos, nuestros políticos, imaginan que pueden resolver los problemas como los resolvieron en 1900, 1910, 1920. Esa es la teoría que ellos suponen, que va a venir un capitalista internacional, porque los capitales argentinos no existen, o sea, se los llevaron. Que va a venir un capitalista internacional de esos estúpidos tontos que están esperando a ver que venga un argentino para que los enganche, los embauque y los haga traer millones de dólares, va por una fábrica. Y entonces va por una fábrica y va a haber miles de obreros trabajando en la fábrica. Imagínate, esa es la mentalidad de nuestros políticos. Y si vos escuchás a los economistas, que ahora también se han convertido en políticos, porque aunque te parezca mentira, todos los economistas ahora son políticos. Así como los políticos son economistas, si vos ves que cualquiera que entra al gobierno, él maneja la economía, los economistas a su vez hacen política, andan dando discursos políticos por donde los veas, los economistas. Entonces, como los economistas no pueden resolver a través de la economía y de sus proyectos económicos los problemas que le demandan las poblaciones, se hacen políticos. Y los políticos, como no pueden encontrar el secreto para resolver los problemas que le demanda la gente, la población hambrienta, marginada, se hacen economistas. Fíjate vos en el juego que estamos. En eso está en este momento la Argentina. No hay un solo proyecto ni una sola idea que te hable de cómo resolver el problema. Entonces, cuando viene un piantado y dice yo voy a proponer generar 1 millón de puestos de trabajo, se te ríen en la cara. A mí si me lo dijera un tipo, tendría que, si no me reiría en la cara por respeto, diría, y bueno, sí, pero habría que ver, en fin, trataría de edulcorarle la reacción. Nosotros vamos a ocuparnos de eso, a ver cómo nos sale esto, porque es jodido, no te creas que es fácil, porque en primer lugar tenemos una población descreída. Lo que vos le digas no te crees nada, es un verso más. Entonces ya tenés la primera piedra que se te interpone en el camino. La segunda, no crees en lo que te dicen los políticos y no te van a apoyar. Ningún político va a iniciar una campaña apoyando tus ideas. Va a decir, no, eso tarda mucho tiempo. No te olvides que el político está resolviendo sus problemas personales, absolutamente todo. No hay un solo político que tenga una proyección en el tiempo con sus ideas, bajo ningún punto de vista, sobre todo en Argentina y en toda Latinoamérica. Los proyectos de los políticos son 4 años, que ellos son los que van a estar en el gobierno, y si en 4 años no se acomodan, entonces ellos perdieron tiempo. Entonces no esperes que ellos hagan un plan de proyección a 10 o 20 años de tiempo, ni lo soñés. A ver si a alguno le oíste hablar de los próximos 20 o 30 años. Te hablan del mañana, pasado, la semana que viene. Y a ver que te miran de arriba abajo. Te digo porque yo los he visto. ¿Pero de dónde saliste vos? Te dicen. ¿De dónde saliste? Nosotros vamos a estar acá, no sabemos, 1 año, 2 o 3. Si no aprovechamos esta volada, nosotros volvemos al llano. Entonces, cuando vos conocés eso, porque uno lo conoce eso, y ves que el empresariado no lo tenés, no existe empresariado, que capitales no existen, que ideas no existen, que los políticos no entienden un corno de eso, que los economistas hacen política
Y vos decís, con eso vamos a hacer algo. Con esa gente, con esa gente, con las ideas que flotan en el ambiente. Y no hay posibilidad de nada. Y ahí es cuando empieza la historia. Y es justamente, y precisamente aquí es donde hay que empezar a establecer la diferencia. Una cosa es crear fuentes de trabajo. ¿Crear fuentes de trabajo? ¿En qué? Entonces la otra, que es la contrapartida de crear fuentes de trabajo, es generar riqueza. Entonces fíjate, en vez de empezar con generar fuentes de trabajo, es generar riqueza. Entonces un proyecto para resolver este tipo de problemas no tiene que empezar por ver cómo vamos a crear fuentes de trabajo, sino tiene que comenzar cómo vamos a generar riqueza. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Entonces, para generar riqueza tenés que tener instrumentos, primero herramientas, después tenés que tener materia prima y después tenés que tener mercados. Vos no vas a generar riqueza por generación espontánea. Tenés que producir, tenés que cultivar, tenés que proyectar, tenés que transformar y tenés que vender. Generar riqueza. Ahora bien, ¿qué tipo de riqueza podés generar que ocupe mano de obra? Porque yo puedo generar una riqueza y traigo 200 robots y trabajan 20 tipos en una fábrica. Entonces ese es el trabajo de la planificación, ese es el trabajo del profesional que estudia los movimientos sociales en la historia de tu país, no de la historia mundial. Nosotros tenemos una enorme extensión de tierras con una enorme riqueza potencial para producir y generar alimentos, porque esa es la fuerza de nuestro. Tenemos minería y alimento. Alimento que puede ser el campo, puede ser la ganadería, puede ser la pesca. A partir de eso podemos generar riqueza nosotros. Y entonces esa riqueza la tenemos que encaminar con proyectos que incluyan mano de obra para desarrollar esa riqueza. No vamos a fabricar equipos donde trabaje la robótica, sea el protagonista. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente que estudie, que entienda el fenómeno y que se instale para estudiar las variables de las posibilidades que se encamina o se direcciona una producción de generar riquezas. Si vos no pensás en generar riqueza, en la vida de Dios vas a generar fuentes de trabajo. Ahora bien, como ves, nosotros hemos llegado a la conclusión que para generar fuentes de trabajo hay que crear riquezas. ¿Quién crea riquezas? La riqueza la crea o la puede desarrollar o la puede prever o la puede planificar un empresario. No va a generar riquezas un cartonero o un maestro de escuela o un profesional que no tenga nada que ver con el fundamento de esto. Y bueno, pero tenemos un problema nosotros en Argentina de entrada. No tenemos empresarios. O sea, no tenemos pioneros que arriesguen sus capitales y sus esfuerzos para crear riquezas. Ellos van a ir a lo fácil. Te lo están demostrando. Ellos se ponen las cosas difíciles, cierran las fábricas y empiezan a importar. O sea, no tenemos empresarios. Entonces, ¿quién tiene que reemplazar el trabajo del empresario que no existe? ¿La presencia de quién? Del pueblo. ¿A través de quién? De sus representantes. O sea, tiene que aparecer el Estado corporizado en una dirigencia suficientemente capacitada para que entienda el problema. Entonces, generar riqueza, porque eso va a ser lo que va a generar fuentes de trabajo. ¿Y en qué en la Argentina vas a generar riqueza? Y entonces así te viene y te pregunta un tipo, ¿y dónde sacar los capitales? ¿Y qué vas a producir?
Y claro, en 2 o 3 años, que es tu proyecto, él no le alcanza el tiempo para producir nada. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es todo lo que tenemos que desterrar nosotros. Y tenemos que reemplazarlo por proyectos a 5, 10, 15 años de distancia en el tiempo. Y entonces, con el tiempo estipulado, se planifica. ¿Y quién lo planifica? ¿Un político? ¿Un economista? ¿Un filósofo? ¿Un sociólogo? ¿Quién es el que planifica? Y habrá que tener un cuerpo especializado que entienda lo que es la producción, lo que es el desarrollo, lo que es generar riqueza a través de proyectos, y entonces después cómo haces para incluir en toda esa estructura diseñada de poder el que va a intervenir con las manos, con la transformación, para que su fuente de trabajo no sea temporal, sino que esté garantizada. O sea, puede estar concentrada en la cosecha o en la siembra. No necesariamente todo tiene que sembrarse a máquina. Hay productos o cosas que se requiere en la participación de la mano de obra. Y entonces habrá que hacer grandes proyectos para incluir determinados desarrollos que involucren la mano de obra. Justamente ese es el proyecto. Porque si yo digo, bueno, acá voy a plantar, qué sé yo, 1 millón de árboles y traigo una máquina para plantar árboles, y claro, entonces no estoy trabajando con mi problema, estoy trabajando con la solución que daría un empresario de un país súper desarrollado, pero no en un país semidesarrollado como el nuestro, donde el principal fundamento, porque si nosotros no generamos fuentes de trabajo, no hay forma de solucionar nada posible. Los políticos no tienen ni idea, porque no existe una idea que pueda generar riqueza sin trabajo, excepto la timba, como ahora, pero son 4 los que se benefician, y millones cada vez están más marginados. O sea, mientras nosotros no entendamos que los políticos no están preparados para enfrentar el problema, que los economistas no están preparados para resolverlo, y que la psicología de la mentalidad de la gente cree que todo se puede resolver en una semana, y no nos vamos a entender, no nos vamos a entender nunca y no nos vamos a resolver al problema. Por eso hay que establecer escuelas que enseñen a pensar a los argentinos. Los argentinos no sabemos pensar. Nosotros, al paso que vamos, en pocos años vamos a ser 50, 60, 65, 70 millones de habitantes. ¿Vos creés que cuando seamos 10 millones de habitantes más que somos ahora, que en un rato es eso, ya habrá aparecido alguna solución de esta gente que ahora nos está dirigiendo? Y te hablo de los políticos, te hablo de los economistas, te hablo de los sociólogos, te hablo de los educadores, te hablo del empresario, te hablo del campo financiero, de la banca, de todos los lineamientos que se sostiene la economía y se sostiene el crecimiento de un país. Con la gente que tenemos ahora actuando, que vos la ves, promocionarse. Ninguno del partido político que sea, ni de la corriente filosófica de cualquier línea peronista y de cualquiera, tiene ni siquiera una remota idea de que dentro de 10 o 15 años, cuando el problema esté como te lo estoy planteando, tenga alguna posibilidad de solucionarse, si no se empieza a trabajar desde ahora, si no se empieza a planificar desde ahora, si no se empiezan a clarificar las cosas que se tienen que hacer. Entonces, te das cuenta la cantidad de desafíos importantes que no podemos utilizar las tecnologías, ni las ideas, ni los fundamentos, ni las experiencias de ninguna otra sociedad en el mundo, porque nosotros somos distintos, porque tenemos situaciones totalmente distintas. Nosotros tenemos enormes riquezas que no tienen ninguno de los países que nos quieren comparar. A nosotros nos quieren comparar con una cantidad de países que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos riquezas extraordinarias, lo que no tenemos es empresarios y políticos y economistas capaces de hacer un estudio sobre esto. Ese es el problema nuestro. Nosotros lo que nos sobra es riqueza, lo que no sabemos es qué hacer con ella.
Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la mentalidad y poner a los profesionales a trabajar directamente en determinados procesos, no que hagan ellos a ver qué estudian. Sí, resolveme este problema, generame riqueza. Yo pondría una escuela donde llamaría a los mejores profesionales en economía, en ciencias sociales, en todos esos estudios superiores. Y le diría, bueno, tenemos este problema. Genéreme una idea a partir de este elemento que tengo en la mano. No me traiga mi economía para instalar acá que no tiene nada que ver con mi fundamento, con lo que intrínsecamente produce y genera el país. Y entonces ese estudio me va a servir para generar riqueza. O sea, yo quiero sacar riqueza si planto árboles, si planto rabanitos, si saco pescados del mar, si saco, qué sé yo, si saco de las piedras litio, no sé, yo quiero generar riqueza de eso. Porque si no genero riqueza, no puedo pensar en incluir a nadie en nada. Entonces primero los estudios para que los profesionales me indiquen de dónde voy a generar la riqueza y cómo. Utilizando qué tecnología, contando con qué capitales. Y si no tengo capitales, ¿cómo logro yo generar mis propios capitales? O conseguir inversiones mediante asociaciones estratégicas con el capitalismo financiero, pero financiero empresarial, no financiero de piratas. Y entonces a partir del elemento que tenga en la mano, que diga, vamos a plantar, qué sé yo, rabanitos. Y eso se pueden procesar en distintas formas, estudios. Y los mercados que son esto y esto, que necesitan rabanito, o necesitan ajo, o necesitan limones, en fin. Pero necesitan, si vos tenés calidad, tenés precio, y sabes producirlo en forma que te baje los costos. Pues. Si vas a producir cualquier cosa que sale 10 veces más que si lo produjeran los chinos, entonces no, tampoco. Entonces tendríamos que nosotros también capacitar al empresariado, un nuevo empresariado. En fin, abrir una carrera. Entonces, todo ese elemento de estudio nos daría posibilidad de generar miles y miles y miles de fuentes de trabajo. Porque necesitamos gente que desarrolle esas cosas. Claro, no vamos a fabricar tecnología, porque la tecnología de última generación elimina todos estos millones que tenemos nosotros desocupados. Un robot produce el trabajo de 100 laburantes. Entonces no vamos a ir a la robótica nosotros. Nosotros tenemos que ir a la producción que ellos no tienen. ¿Qué es lo que no tiene el mundo, que es el gran consumidor, el que tiene la guita? No tienen comida. Ellos no pueden producir comida. Ninguna de las islas que en el mundo son hoy centros de la riqueza mundial, del superdesarrollo de Asia, tienen morfi. Nosotros tenemos morfi. Tenemos lo fundamental. Lo que pasa es que está en las manos de mira quién. Mirá alrededor de quién está el morfi que tenemos a raudales. Y que estamos todos amontonados en Buenos Aires, en Villa Miseria, esperando que el gobierno nos mande el cheque o nos ponga en la cuenta bancaria la cuota de la ayuda solidaria. Entonces, fíjate por dónde vamos empezando a encontrar la punta del hilo. Ahora, para eso hay que organizarse, no lo puedo hacer yo desde una esquina de una plaza o con un video. Por eso voy a conversar con la gente ahora de estos temas. Y por eso quiero meterme en las universidades, pero no me dan pelota. Porque son todos exquisitos, no me dan bola. Por eso esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Tienen que lograr que se abran las puertas para que la gente que está en esos lugares escuche y empiece a trabajar en consecuencia. Porque están formateados de hace 50, 60 años, entonces no quieren escuchar a nadie. Ellos están agrandados, son profesores universitarios. ¿Qué te va a venir a hablar? ¿Qué viene a decir este viejo acá? No, todo eso es la lucha que tenemos, nuestro trabajo, nuestra tarea. Por eso nosotros estamos convocando a la gente para que aparezca, para que nos ayuden, para que nos mejoren nuestras ideas. Por todo esto que hemos charlado y analizado, yo te sugeriría que te desenganches un poco de la minuta de la política. Esto no nos va a resolver nada. Nosotros no nos va a resolver nada toda esta gente que está desesperada a ver cómo se salva. Míralos y escuchalos.
Esta gente no tiene ningún proyecto de nada, no tiene ni siquiera un proyecto de vida de ellos, porque lo único proyecto que tienen de vida de ellos es hacer dinero y llevárselo afuera. Ese no es proyecto de vida. Ellos son más confundidos que nosotros que estamos jodidos. Entonces desenganchate de esa gente que no te va a aportar nada. Te va a embaucar, te va a enredar en sus miserias, te va a hacer odiar a todo el mundo al pedo, porque no resolves nada. Te están haciendo pelear entre nosotros. ¿Te das cuenta? La única alternativa que tiene el gobierno y la oposición y todo eso es que nos peleemos entre nosotros, meter en cana, que lo saca, que lo pone, los jueces, todas las cosas minúsculas, menores, rastreras si se quiere. Entonces hay que salir de esa trampa. Esa es una trampa que hemos caído todos los argentinos. Entonces tenemos que salir de eso para entrar en otra dimensión, para buscar gente que piense y que nos haga la posibilidad, que nos dé la posibilidad de enseñarnos a pensar. Y enseñarnos a pensar es buscar otras alternativas. Tenemos que entender nosotros que buscar fuentes de trabajo es una utopía, es una estupidez. ¿De dónde vas a sacar fuentes de trabajo? ¿A dónde, como está el país hoy, a dónde le vas a conseguir 1 millón de fuentes de trabajo? Entonces, hemos descubierto que no hay forma de que nadie te pueda resolver ese problema. Y ese es el problema más importante que tiene Argentina. Entonces, si vos no... Ahora vos sabés que si no generás o tenés una idea para generar riqueza, no hay posibilidad de fuentes de trabajo. Y vos también sabés que si no hay empresarios, no hay forma de generar riqueza. Y vos sabés que si no hay estudios profundos con gente profesional hecha sobre lo que vos tenés en el patio de tu casa, en la quinta de tu casa, ¿y de qué vas a generar riqueza? ¿Con qué? ¿Vas a importar? ¿O vas a buscar una fábrica de tejido como eran las fábricas de antes, que ocupaban 2.000 o 3.000 personas? No funciona, eso ya no funciona. Entonces se necesita un nuevo concepto generalizado de todo. Y en eso estamos nosotros modestamente, desordenadamente, sin técnica, sin conocimientos profundos, sin la cultura requerida, sin las medallas, sin los diplomas. Pero estamos bastante cerca de la realidad. Y esto habría que profesionarlo por gente que sepa de qué se trata, pero no sé si no sería necesario que nosotros estemos vigilándolos, porque nosotros sí sabemos lo que es la pobreza, ellos no la saben. Nosotros sí sabemos lo que es la pobreza y por eso si sabemos lo que es la pobreza, tenemos posibilidades de decirle por dónde puede resolverse el problema, que ellos no lo tienen, te puedo asegurar, en ninguna parte del mundo. Porque los que nos prometen resolver el problema de la pobreza no son pobres. A ellos les conviene que haya pobres. Si resuelven el problema de la pobreza, se acaba el negocio. ¿Te das cuenta cómo está el mundo conformado? El problema de la pobreza es un gran negocio para mucha gente, para muchos importantes en el mundo. Si no hubiera pobres, entonces te das cuenta que el problema de la pobreza solamente lo podrán resolver los pobres, no los ricos. Los ricos no les conviene que deje de existir la pobreza.